Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefrad, una vez más nos encontramos con Luciano Mondino para seguir hablando de sionismo, que no es solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el espacio nuevamente y un saludo a la audiencia de Radio Sefarad, aquí en Madrid y bueno, de donde nos estén escuchando. Bueno, hemos superado unas semanas o un mes de fiestas religiosas de todas las religiones monoteístas, la Pascua judía, la Semana Santa cristiana y también el Ramadán. Lo que pasa que, como en las últimas ocasiones, el Ramadán se tiñe no de fiesta religiosa, sino de un conflicto político que se transforma prácticamente a veces en una ola de terrorismo, ¿no? Como hemos visto en Israel en los últimos días del Ramadán. Cuéntanos al respecto. Sí, efectivamente, como bien decís, es cierto que coinciden. Hay que saber que la cuestión o el contexto en Medio Oriente, por más allá de que existan analistas que lo entiendan como algo separado, yo realmente entiendo que el factor religioso, que hace también a un factor cultural y el mosaico étnico que hay en muchos países de la región, son factores realmente importantes a la hora de analizar la coyuntura política y también bélica y conflictiva que hay en la relación entre distintos actores de Oriente Medio en general. No estoy hablando solamente de la cuestión entre palestinos e israelíes. Sino que es cierto, lo que decías, hay una cuestión que es importante remarcar. Este año volvió a suceder que coincide el Ramadán, que es la celebración musulmana, con el Pesaj y también con la Semana Santa de los cristianos, es decir, tres fechas muy emblemáticas para las tres religiones que se encuentran presentes en Oriente Medio y que, por supuesto, cada vez que esta superposición de fechas sucede, se empiezan a escalar las tensiones. Ahora bien, hay una pregunta con la cual me gustaría iniciar. ¿Por qué escalan las tensiones y quién es el que lleva a que las tensiones escalen? Porque siempre hay una doble lectura en la cual lleva a, por lo menos en la parte occidental, de muchos medios de comunicación y en la opinión pública occidental, a señalar a Israel como el único culpable del aumento de las tensiones en lo que es el conflicto con los palestinos. Lo cierto es que esto es un conflicto, como decimos siempre, que viene de mucho tiempo hacia atrás y que no hay nadie que cargue la culpa más que la violación unilateral que muchas veces los líderes palestinos tienen y que el pueblo judío y a Israel soporta en lo que son los ataques terroristas palestinos hacia su población civil. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo largo de los años Israel ha demostrado una maduración y un desarrollo político y diplomático con todos los vecinos árabes, excepto con el pueblo palestino. Entonces, eso ya es un primer impedimento que nos permite entender que a priori hay algo que bloquea la pacificación y que no está en el lado de Israel. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, como todos los años, el mes de Ramadán, un mes de mucha importancia para los musulmanes, comenzó tranquilo. Es decir, desde el 24 de marzo, miles de fieles se fueron acercando a la oración de los viernes en la zona de la mezquita de Al-Aqsa y mostrando realmente al mundo una foto de lo que es una realidad manifiesta en Israel y que es incuestionable, que es el respeto por la libertad de culto. Es decir, ese respeto como un pilar fundamental en un país cuyo 23% de la población es árabe musulmana. Hay datos que van entre el 20 al 25%, pongamos un 23% que es un promedio, que es un número bastante posible, y que realmente lo que demuestra es la garantía de profesar una religión distinta a la oficial. Y esto es un atributo que no existe en la mayoría de los países de Oriente Medio y no existe tampoco en ninguno de los países islámicos. Aún con matices, esto es verdad, hay que decir que no es la misma relación en esa libertad de cultos que de repente puede encontrarse en Marruecos que lo que pueda suceder en Irak.
pero es cierto que hay una constante y un rasgo que define bastante en similitud a lo que es el perseguimiento, el hostigamiento, la expulsión, en muchos casos de minorías cristianas, judías y también otras del propio Islam, como hemos visto en algún otro momento. Entonces, de repente, esa tranquilidad del Ramadán, esos primeros 10 días, que van desde el inicio de este mes hasta el inicio del Pesaj, la Pascua judía, que es siempre como si fuera el detonante que lleva a los terroristas palestinos a comenzar el ataque desde la mezquita de Al-Aqsa, se transitó con relativa tranquilidad. Con esto que estoy diciendo, más de miles de personas llegando a la mezquita de Al-Aqsa por profesar su fe, la oración de los viernes. Esto son fotos que hemos visto todos en distintos medios de comunicación y en redes sociales. Ahora bien, como si se abriera paso a una suerte de ejército de ocupación, estas facciones terroristas de Hamas, al inicio, es decir, en los últimos 10 primeros días del mes de Ramadán y a medida que se acercaba el Pesaj, comenzaron a levantar banderas de Hamas, que es decir, es esa agrupación terrorista que gobierna la Franja de Gaza desde el año 2006, 2007, luego de la retirada unilateral de Israel y luego de la expulsión que jamás hace sobre la autoridad palestina, es decir, expulsa a la autoridad palestina y al Fatah, ya con Israel retirado y en un proceso de ejecuciones sumamente violento y sumamente volátil e incendiario, jamás se asienta como el liderazgo de la Franja de Gaza. Entonces, esa disputa, esa idea de encontrar nuevos espacios, ya no en la Franja de Gaza que controlan desde ese año, sino por fuera en lo que es Jerusalén Este, en este caso, que es donde hay mayoría de población musulmana y que los palestinos tienen un relato muy fuerte a la hora de adquirir su potestad sobre Al-Aqsa, a quien definen como el tercer sitio más sagrado del Islam. Entonces, de repente esa mezquita, esa locación que está muy cerca del Muro de los Lamentos, se comenzó a llenar con la llegada del Pesaj de banderas verdes de Hamás, de cánticos antisemitas, cánticos que pedían la muerte de los judíos, la desaparición del Estado de Israel. Bueno, unas fotos realmente muy lamentables y que evidencian realmente ya lo que es un carácter en la sociedad palestina, que es la intolerancia hacia ya no solo la constitución y el desarrollo del Estado de Israel, sino hacia el pueblo judío en general y contra los israelíes también. Esto es un punto a remarcar también. Entonces, esa mezquita, la mezquita de Al-Aqsa, que por definición de los propios musulmanes es el tercer sitio más sagrado del Islam, de hecho no hay mezquita, museo o activista palestino alrededor del mundo que no se refiera a esta mezquita como el motivo por el cual los palestinos siguen reclamando el dominio sobre Jerusalén desde que Israel ha tomado parte. Porque bien sabemos que desde 1948 a 1967, mientras el reino de Transjordania tenía el control de la zona, no hubo, al igual que con la Franja de Gaza y con Cisjordania, ningún tipo de reclamación oficial y con tanta vehemencia como de repente los palestinos comenzaron a tener a partir de 1965 con la creación de la OLP. Entonces, de hecho, esto es muy curioso. Yo este último fin de semana estuve en Granada, al sur de España, y en la zona de la mezquita hay un gran cartel que indica que Jerusalén y Al-Aqsa es ese tercer sitio más sagrado del Islam. Entonces, en esa misma mezquita, que es donde en teoría se desarrolla el tercer sitio más sagrado del Islam, también hay que remarcar algo. Al-Aqsa es el tercer sitio más grande en el cual jamás guarda sus municiones, en donde hay jóvenes árabes palestinos que juegan al fútbol y utilizan los alrededores como baños públicos, es decir, todo tipo de actividades que son, al menos en mi caso, para nada comunes en lo que hace a una persona que asiste a un templo y en el cual sus fieles, en vez de llevar a cabo sus clásicas y comunes actividades en su religión y en su profesión de fe, de repente se encuentran con personas que orinan y defecan en sus alrededores, o donde ese interior se construye más como un almacén de armas y no tanto como un sitio para la oración, especialmente en el mes de Ramadán.
Entonces, esta es la primera cosa que creo que hay que remarcar. Al-Aqsa, que es tan remarcada en el sentido de importancia para el Islam como el tercer sitio más sagrado después de la Meca y la Medina, que se encuentran en Arabia Saudita, es en realidad este almacenaje que jamás tiene y que es una base operativa como de las tantas que tiene el terrorismo palestino para atacar a los judíos. Y en esto es muy claro por la cercanía que tiene el Muro de los Lamentos y por los cuales las fuerzas de seguridad israelíes siempre deben actuar de forma preventiva, por supuesto, porque el ingreso a la mezquita, que uno podría decir, bueno, sí, resulta violento que fuerzas de seguridad ingresen a una mezquita o un centro en teoría sagrado, pero bueno, nuevamente aquí es donde surgen las apreciaciones y los títulos de los grandes medios de comunicación con un sesgo. Yo no sé si no es solamente un sesgo contra Israel o ya es un temor cada vez más creciente a esbozar una crítica contra las comunidades musulmanas que aquí en Europa y en Occidente en general están teniendo cada vez más peso y cada vez más influencia. Pero lo cierto es que estos acontecimientos que se conoce que jamás el terrorismo palestino utiliza la mezquita de Al-Aqsa como un espacio para almacenar armamentos y desde allí atacar como una base operativa a los judíos, un rasgo muy común en la Franja de Gaza. Todos sabemos que las bases operativas del terrorismo funcionan bajo estructuras y bajo fachadas civiles, se forman en un conjunto de agresiones y de violencia que, por supuesto, actúa contra los judíos y quienes asisten durante el Pesaj al Muro de los Lamentos, y que las autoridades israelíes, por intermedio de sus fuerzas de seguridad, no pueden bajo ningún punto de vista estar expectantes a que ocurran las desgracias. Lo cierto es que, como decíamos, entre los días 8 y 9 de abril, estos grandes medios en Oriente Medio, muchos corresponsales de grandes medios y títulos periodísticos aquí en Europa y en Estados Unidos, empezaron a hablar sobre incidentes en la mezquita de Al-Aqsa, haciendo eco de la clásica propaganda palestina, que ellos lo que dicen es: Israel ha ingresado al tercer sitio más sagrado y ha expulsado a los palestinos que allí oraban, reforzando el sistema de apartheid y ocupación que Israel mantiene desde 1967. Una calumnia replicada en redes sociales por la propia cuenta oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y expatriados de Palestina, y alcanzadas otras sedes diplomáticas como la de aquí en España o la Embajada de Palestina en Argentina. Es decir, las embajadas palestinas a lo largo del mundo utilizan lo que yo llamo la diplomacia de la mentira. Construyen a partir de la alteración y la tergiversación de la historia un relato que en los ojos de las personas que no conocen o no les llega la información correcta de lo que sucede en Oriente Medio, compran un relato, compran una historia que es totalmente falsa y que es calumnia y que hace justamente esto. En la afirmación que he dicho recién, esta calumnia que es muy común escuchar en los distintos medios palestinos, hemos ya hablado muchas veces que en Palestina no existe ocupación, hemos hablado que Israel no ejerce porque no existe un sistema de apartheid, y quien afirme esto estaba analizando lo que realmente fue el sistema de apartheid, y ahora también estamos reforzando y estamos discutiendo esta idea de el tercer sitio más sagrado, una concepción bastante curiosa de lo sagrado, porque de repente guardar armas, defecar, orinar o jugar al fútbol dentro de un recinto sagrado, en principio cuestiona por lo menos lo que yo entiendo como sagrado. Entonces, quienes replican toda esta maquinaria propagandística, ya no solo de los palestinos en general, sino de Hamás en particular, una organización terrorista confesa que aboga por la destrucción del Estado de Israel y el ataque al pueblo judío, quienes replican toda esta maquinaria no indican ningún contexto que explique por qué en realidad las fuerzas de seguridad israelíes debieron ingresar esos días a la mezquita de Al-Aqsa, luego de, insisto, los primeros 10 días del mes de Ramadán, comportándose con total normalidad, tanto del lado de los creyentes musulmanes que profesaron su fe, como de las fuerzas de seguridad israelíes. Porque no habiendo ningún detonante y ninguna chispa, lógico que las fuerzas no van a actuar, porque de hecho esto es lo que ha sucedido y lo que sucede todos los años.
Lástima que cuando el Ramadán entra en los días previos, en este caso fue el atardecer del 5 de abril, cuando comenzó el Pesaj, la Pascua de los judíos, vuelve a avivarse el fuego de la intolerancia árabe-palestina, que ya es una constante que define un carácter en la sociedad palestina actual, que es no haber aprendido en 75 años que el sionismo no es un sistema de opresión, ni un sistema de apartheid, ni un sistema de encarcelamiento o de, como se dice, un gueto o un campo de concentración a cielo abierto, sino un derecho histórico y legítimo que los judíos tienen a su autodeterminación en la propia tierra de Israel, y que muchos de los países árabes que verdaderamente inciden en la política regional, caso de los países del Golfo, hace tiempo que ya no ven a Israel como un enemigo, sino como un aliado ante el avance del extremismo islámico, le hace Hamas, y el poderío iraní, del cual hemos hablado también en otras circunstancias y que seguramente daría para un episodio entero. Entonces, es tan incoherente como inhumano pretender que las fuerzas israelíes no actúen, sabiendo que jamás una organización que promueve día a día el exterminio del pueblo judío ha ingresado al Aqsa en los días previos al inicio del Pesaj para trincherarse y convertir la mezquita en una de las bases operativas del terrorismo palestino, como, insisto, las que tienen en la Franja de Gaza, camufladas en las estructuras civiles, otras mezquitas, hospitales, escuelas, y que terminan siendo escudos humanos para cuando Israel actúa. Entonces, a modo de cierre y un poco también de lectura de lo que es la opinión pública en Occidente, creo que estamos asistiendo a una opinión pública verdaderamente contaminada por una maquinaria de propaganda que utiliza como fuente de información canales de Hamas, lo cual es algo realmente increíble, o cuando alguien se informa de lo que sucede en el Líbano con los medios afines a Hezbollah, que de alguna forma no solo replican ese histórico victimismo árabe-palestino, sino que es amplificado y es una forma también de expandir su mensaje por las sedes diplomáticas de Palestina en el exterior, lo cual se sabe que son sedes diplomáticas de una legalidad y una legitimidad también muy cuestionada, porque Palestina carece hoy de muchísimos elementos que harían a la estatidad de cualquier Estado-nación, y que en definitiva sirven como centros en los cuales la realidad tergiversada pretende mostrar a Israel como el responsable de la ruptura del status quo en Jerusalén. Insisto, nada más alejado de la realidad que esto. Son los jordanos también quienes tienen una cuota de importancia y de verdadera, digamos, falta de proactividad a la hora de garantizar la seguridad. Ellos tienen un organismo que está abocado o debería estar abocado a esto, pero sin duda que son los mismos líderes palestinos quienes se esfuerzan día a día en ya no solo no contener la espiral de violencia y el exterminio que ellos mismos han incubado durante 75 años, estamos próximos al aniversario número 75 del nacimiento del Estado de Israel, sino que además también llega un punto que son los mismos líderes palestinos quienes focalizan, quienes fomentan cada vez un odio que se expande y que en definitiva termina siendo lo que yo siempre digo, algo contracíclico. Mientras Israel cierra acuerdos comerciales, políticos, diplomáticos con cada vez mayor cantidad de países árabes, en el caso de la región más cercana, pero también con países de mayoría musulmana en África, el caso de Chad, anda por ahí la opción de Mauritania, Níger, bueno, distintos, Sudán, que hoy está atravesando una dificultad contextual verdaderamente importante. Israel está logrando cada vez más acuerdos con ellos, mientras que los palestinos están encerrados en su defensa jamás, en una sociedad civil cada vez más arrastrada al terrorismo y obligada a financiar a ese terrorismo también. Entonces me parece que la lectura aquí de la opinión pública occidental está verdaderamente equivocada, debe dejar de fomentar la información en las fuentes del terrorismo palestino y por supuesto dejar de dar crédito a las sedes diplomáticas palestinas en el exterior, que no son sedes diplomáticas como cualquier otro, sino que son sedes en las cuales estos, digamos, relatos y estas alocuciones anti-israelíes y anti-judías se esmeran día a día por copar no solo las redes sociales, sino también la realidad que vivimos.
Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, Luciano Mondino, en este análisis de algo un poco más cercano a la realidad inmediata de columnas anteriores que eran un poco más generales, porque en realidad eso también es parte del problema que desde Occidente no nos basta solamente con tener la información, sino que tenemos que tener también el trasfondo. Es bastante diferente lo que sucede y cómo lo perciben las gentes del Oriente Medio respecto a estas mismas situaciones que hemos analizado. Así que agradecemos que nos Y así hayas es. atendido y esperemos contar contigo dentro de 2 semanas otra vez. Sí, muchas gracias, Jorge. Y sí, efectivamente, hago un comentario muy chiquito antes del cierre. En el día de hoy, la sinagoga de Barcelona fue atacada por una consigna que dice Palestina libre del río al mar. Es decir, estas acciones de la vida real quiero que queden muy bien claras y muy marcadas porque no es solamente contenido de discurso de odio, contenido antisemita, intolerante en redes sociales, sino que lo que vemos en redes sociales, quienes las frecuentamos, es verdaderamente parte de la realidad que estamos viviendo. Entonces, que la sinagoga de Barcelona hoy 17 de abril, que además se está homenajeando y se recuerda ni más ni menos que la Shoah, sea atacada con estos mensajes, es un termómetro y una medición que creo que debería alertar no solo a los judíos. Yo siempre esto lo remarco. Israel es un termómetro, es un poco como el canario en las minas para los países occidentales, que hoy enfrentan la islamización de sus sociedades y grupos islámicos no musulmanes, sino islámicos, políticos, radicales, cada vez más fuertes, cada vez más violentos, y que tienen hoy obviamente un punto fijo contra los judíos, pero que van también contra todo lo que sea contrario a sus intereses. Así que nuevamente gracias. Gracias y seguiremos hablando de estos temas, como hemos dicho, en próximas emisiones. Hasta entonces.